¿Te imaginas un lugar donde no existan las calles? Ese lugar existe. Se encuentra en el sur de Chile, rodeado por glaciares, fiordos y bosques. Bienvenidos a Caleta Tortel. Este no es un pueblo común. Es un laberinto de pasarelas de ciprés, un rincón de la Patagonia donde la vida fluye a un ritmo diferente, donde cada paso es una historia y el agua es la única carretera. Hoy te invitamos a un viaje a ese lugar único, para descubrir sus secretos, su historia, su naturaleza y por qué es un destino que te cambiará la perspectiva. Pero antes de llegar a Caleta Tortel, recorrimos gran parte de la carretera austral. La noche anterior acampamos a orillas del río Báquer, cerca de la localidad de Cochrane. Pasamos por el sector Confluencia del Parque Nacional Patagonia, donde se tienen muy buenas panorámicas del río. Pasamos por Cochrane, donde hay unos pocos kilómetros pavimentados. Continuamos casi 100 kilómetros atravesando bosques y precipicios, antes de salir de la ruta y hacer un desvío hasta Caleta Tortel. Finalmente llegamos a la rotonda donde finaliza el camino y dejamos nuestro auto. Se nos hacía realidad, luego de varios años, nuestro sueño de conocer este lugar. La historia de Tortel es, en esencia, la historia del esfuerzo y la perseverancia. Esta zona fue recorrida desde tiempos prehistóricos por los nómades canoeros Cahuéscar. En Caleta Tortel hay muchas plazas techadas, y en una de ellas hay referencias a los Cahuéscar, y además algunas esculturas de madera. El primer europeo en avistar este territorio habría sido Hernando de Magallanes en 1520, nominándolo Tierras de Diciembre. En los siglos XVI y XVII se suceden dos expediciones españolas en busca de la ciudad de los Césares y para evitar una ocupación inglesa. Entre 1826 a 1830, la expedición hidrográfica de King y Stokes releva parte del área y bautiza en honor a su almirante las Islas Baker, ubicadas a la entrada de un canal que se insinúa. El primer reconocimiento chileno del área ocurrió en 1888. En 1901 se otorgó concesión a Juan Tornero y otros para introducir 1000 familias de colonos europeos entre los 42 y 52 grados sur. Esta compañía sería la primera en ocupar el área con instalaciones en Puerto Bajo Pisagua, ubicado en el costado norte de la desembocadura del Báquer, y casas, puestos y sendas río arriba. En 1906 ocurre la muerte de 59 trabajadores chilotes, probablemente de hambre y escorbuto, vestigio de lo cual subsiste hasta hoy en el cementerio de la Isla de los Muertos. Este hecho y otras causas llevan a la paralización de los trabajos e inversiones, la quiebra de la compañía en 1908 y la caducidad de la concesión en 1911.
Entre 1940 y 1944 se quemó gran parte del territorio, un desastre ecológico de graves consecuencias. Según el censo de 1943, el Bajo Báquer estaba virtualmente deshabitado. La localidad fue fundada recién en 1955. El nombre dado homenajea a Jean Tortel, un marino francés que prestó sus servicios durante la Guerra de Independencia de Chile. Sus primeros habitantes, en su mayoría leñadores y pescadores, llegaron atraídos por los ricos bosques de ciprés. La topografía, tan escarpada y compleja, hizo imposible la construcción de caminos. Así nació la solución más ingeniosa y característica del pueblo: las pasarelas. Este sistema de senderos elevados, que hoy superan los 7 kilómetros, no solo conectó a la comunidad, sino que se convirtió en su firma, su alma. Para entender a Caleta Tortel hay que mirar su geografía. Estamos en la desembocadura del imponente río Báquer, el más caudaloso de Chile, justo donde sus aguas se encuentran con las frías corrientes del fiordo que lleva su nombre. La región es un paraíso geológico. Es un paisaje modelado por la fuerza de los glaciales milenarios. Los fiordos, las islas y los canales son el resultado de este proceso de erosión, creando un laberinto de agua y tierra que define la vida aquí. La vida en Tortel no solo se limita a lo humano. El entorno natural es un ecosistema vibrante y prístino. Los bosques son del tipo subpolar, o lo que los expertos llaman bosque siempre verde. Aquí dominan árboles como el coihue de Magallanes, la lenga, el notro con sus flores rojas y, por supuesto, el omnipresente ciprés de las Huaytecas. Además de una muy variada flora de especies exclusivas de estos bosques, como el coicopihue, la drosera, el tineo y muchas otras más. La fauna es un capítulo aparte. En el fiordo y los canales cercanos es posible avistar a las ágiles toninas, que a menudo siguen a las embarcaciones. También se ven lobos marinos. En tierra, aunque más esquivos, habitan pumas, zorros y una variedad de aves terrestres. A lo largo de las pasarelas hay carteles con datos de especies de plantas o animales que habitan en ese lugar. También hay un sector interpretativo con cartelería, infografías y fotos explicando de la geología, fauna, actividades económicas e historia de Tortel. Aunque pequeño, Caleta Tortel cuenta con los servicios esenciales para la vida diaria. Tiene una escuela, una posta de salud rural y pequeños comercios que proveen lo básico. Adicionalmente, la comunidad y los turistas pueden acceder al Centro Copas Costal, una iniciativa de la Universidad de Concepción, que funciona como un centro de interpretación ambiental y artístico sobre la biodiversidad local. La electricidad, que llegó hace relativamente poco, es un servicio intermitente que depende de generadores. Pero la vida aquí no se mide por la cantidad de servicios, sino por la calidad de interacciones.
La comunidad es muy unida. La conexión con el mundo exterior sigue siendo un desafío, con un ferry que llega una vez a la semana y la carretera austral, que aunque conecta con el resto del país, sigue siendo una aventura en sí misma. La economía de Tortel ha evolucionado. Si bien el ciprés de las Huaytecas fue el motor inicial, su sobreexplotación llevó a un cambio de modelo. Hoy la pesca artesanal y cada vez más el turismo son los pilares del sustento local. Los pescadores y buzos mariscadores trabajan en las gélidas aguas del fiordo para extraer el erizo, el piure y otros productos del mar. Pero es el turismo la actividad con mayor proyección. La llegada de la carretera austral ha abierto la puerta a viajeros de todo el mundo, ansiosos por conocer este rincón mágico. Lugareños han reconvertido sus casas en acogedores alojamientos, sus botes en vehículos para paseos y su conocimiento del entorno en guías turísticos. La artesanía en maderas de ciprés también es una fuente de ingresos, con pequeños talleres que transforman la madera en recuerdos y obras de arte. Caleta Tortel es mucho más que un pueblo sin calles. Es un lugar donde el tiempo parece detenerse, donde el silencio es el idioma principal y donde la naturaleza es la protagonista indiscutible. Es una lección de vida sobre cómo la comunidad, la resiliencia y el respeto por el entorno pueden construir un futuro, tabla a tabla, paso a paso. Si buscas un lugar que te conecte con lo esencial, que te obligue a bajar la velocidad y a escuchar el sonido del viento y el agua, Caleta Tortel es el lugar indicado. Es un viaje al fin del mundo y al mismo tiempo un viaje a la esencia misma de la vida. Y si hablamos de vida, hay muchas especies de plantas y varias de animales que habitan Caleta Tortel y nos faltó mostrar en este video. Si te interesa conocerlas, te invitamos a ver el próximo capítulo. No te lo pierdas.